Como ya hemos visto en varios mensajes, estamos viendo sermones o mensajes dirigidos a las familias, ¿ya? Hemos hablado, por ejemplo, del propósito del matrimonio. Hablamos harto sobre eso. Hablamos también sobre cómo debería ser una mujer creyente, una mujer cristiana. Hablamos también cómo debería ser un varón de Dios. Y hoy les toca su trozo de palabra a los jóvenes, ¿ya? Que también conforman una parte importante, tanto en nuestras familias como también dentro de la iglesia, ¿ya? El mensaje se titula Huye de las pasiones juveniles, ¿ya? Quiero que me ayude a orar primeramente para que Dios pueda tomar el control del mensaje y que pueda hablarnos a cada uno de nosotros, ¿ya? Bendito Dios y Padre Celestial, Padre, le damos gracias por este momento, por poder cantarte, Señor, por tener la oportunidad de agradecerte, Señor, públicamente. Gracias, Padre, por esta instancia. Y nos dirigimos a ti en oración, Señor, para que usted pueda tomar el control de estas palabras, de este mensaje, y que usted, Señor, pueda obrar en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda edificarnos. Que tu palabra, Señor, pueda obrar en nosotros. Que en tu palabra, Señor, nosotros podamos encontrar esa fuerza, esa fortaleza, ese refrigerio, esa paz, todo aquello que nosotros necesitamos, Señor, y por lo que hemos venido hoy. Señor, dejamos todo delante de ti, Señor. Tú eres dueño de la Biblia, de la palabra, de la Escritura. Tú eres dueño de la iglesia. Tú eres dueño. Somos propiedad tuya, Señor. Eres dueño de todo, Señor. Por eso acudimos a ti, apelamos a ti, Señor, a que usted pueda obrar en esta hora, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Usted podría estar diciendo, pucha, el mensaje es para los jóvenes. ¿Para qué vine? Pero no. Pablo se dirigió a Timoteo en el texto que vamos a ver el día de hoy, que está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22. No lo vamos a leer todavía, pero un poco para contextualizar. Pero Timoteo era un hombre joven, ¿cierto? Que estaba sirviendo en una iglesia donde habían más, digamos, ministros, más pastores, más maestros, evangelistas. Y Timoteo llegó joven ahí a trabajar. Y por lo que Pablo escribe a Timoteo, lo menospreciaban por ser joven, ¿cierto? Pero Pablo les dice unas palabras súper importantes que son en el texto que vamos a leer y que claramente se ven en el título del sermón, huye de las pasiones juveniles, ¿ya? Cuando dice juveniles es porque se está dirigiendo a Timoteo. Timoteo, eres un hombre joven, estás sirviendo, sé ejemplo en palabra, en amor, en conducta, en fe, pero huye de las pasiones juveniles. Pero yo pregunto, ¿acaso una persona mayor no tiene pasiones? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿esta palabra es solamente para los jóvenes? No, es para cada uno de nosotros. Pero el enfoque va a ser hacia los jóvenes. ¿Nos va a llegar un poquito a todos? Por supuesto que sí. Pero principalmente para poder dirigirse a ese grupo que muchas veces queda de lado, muchas veces queda en el aire, que muchas veces nadie, digamos, es- les dedica ese tiempo de enseñanza, de exhortación que también necesitan. Son jóvenes, pero también necesitan de Dios. Y podríamos decir más, también son pecadores. Su niño, su bebé, su bebito es pecador y necesita de Cristo, necesita ser salvado, porque o si no, le espera lo mismo que al mundo, el infierno. Sé que es un poco duro, un poco fuerte, pero es una realidad. Los jóvenes, las personas adolescentes y hacia arriba, necesitamos de Cristo, sin excepción. ¿Qué dijo el salmista? En pecado me concibió mi madre. No hay joven que sea santo, no hay joven que se muera sin Cristo y que se vaya al cielo. Creo que entendamos esa parte para poder entender la gravedad del asunto. El joven necesita ser salvado por Dios.
El joven necesita venir a la iglesia. El joven necesita escuchar de Dios cuando es joven, como dice Proverbio, y cuando sea mayor, no se aparte, ¿cierto? Pero en la juventud, hermanos, hay una lucha tremenda. Hay un mundo hambriento por jóvenes que lo bombardean todos los días, todo el día, con cosas pecaminosas. ¿Y qué está haciendo el joven? No está viniendo a la iglesia. Está en las cosas del mundo, estudiando, no sé, está bien que estudie, está perfecto, pero no descuidar las cosas que son de Dios. No descuidar las cosas que son de Dios. Y es cosa de ver, hermano, cómo está el mundo. Es cosa de ver cómo están los chicos afuera. Cada vez está más, digamos, ¿cuál es la palabra? Pervertido. Es cosa de ver afuera. Cómo se visten, cómo se comunican, qué contenido de música ellos están recibiendo, qué contenido quizás en serie o en película ellos están recibiendo. Porque si usted conversa con alguno, nos vamos a espantar. Nos vamos a espantar. En serio. Y tenemos una gran tarea. Tenemos una gran tarea. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Este va a ser nuestro texto básico. En este texto vamos a sacar hartas cosas que son tanto para los jóvenes, pero también para los mayores, ¿ya? Para cada uno de nosotros. Porque si bien el joven tiene las presiones de este mundo, las presiones de esta sociedad y las luchas de este mundo, también como adultos tenemos la responsabilidad de cuidar, de guiar, de enseñar y de estar ahí presente. No dejarlos porque están en la etapa de ser jóvenes y hay que dejarlos porque son jóvenes. Hay que dejarlos porque están en una etapa diferente. No me escuchan, no hacen nada, no. Es en esa etapa donde más hay que enseñar, donde más hay que orar, donde más hay que estar presente. Sé que usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Hay mucho joven que está perdido. Hay mucho joven que tiene problemas. Hay mucho joven que está deprimido. Hay mucho joven, hermano, con luchas oscuras, por decirlo de alguna manera. Y a mí me ha impactado, no sé si le he comentado en algún momento, pero he conocido personas jóvenes que tienen luchas complicadas. Y cuando uno habla con ellos, siempre dicen algo parecido, que se sienten solos, pueden estar rodeados de gente, pero se sienten solos, se sienten con problemas, se sienten angustiados todo el tiempo, sienten un vacío en su corazón, tienen preocupaciones, tienen presiones, tienen problemas sin resolver. Y a eso sumémosle la obra que hace el diablo, las presiones esas demoníacas. He conocido jóvenes con cortes en los brazos. He conocido jóvenes mal, con droga, alcohol. Usted sabe de lo que estoy hablando. Hay una necesidad, hermano. Hay una necesidad que la iglesia debe suplir, que la iglesia debe, digamos, abordar. ¿Ya? Los padres, por supuesto, también. Entonces, como dice el texto, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con que los de corazón limpio invocan al Señor. La primera exhortación que vemos es a huir. Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. Y acá podemos hablar de varias cosas, pero primeramente quiero leer otro texto que está en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2, 16, que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo, hermano, alimenta la mente, no tanto de los jóvenes, no tanto de los más pequeños, sino de cada uno de nosotros.
nos bombardea con información todos los días. Cuando salimos, cuando vemos noticias, cuando estamos viendo alguna película, alguna serie, cuando estamos escuchando música, nos bombardea, nos bombardea, nos bombardea con ideas que son antibíblicas. Con ideas que son antibíblicas. El mundo habla de machismo, habla de feminismo, el mundo habla de libertinaje, el mundo habla de libertad, de probar, de experimentar. En eso está el mundo. Y muchas veces en eso están los más jóvenes. Porque la iglesia muchas veces no habla estas cosas y simplemente lo deja de lado. A eso sumarle que los padres no hacen una labor bíblica en sus hogares. Y es cosa de sumar. Es cosa de sumar. ¿Qué están recibiendo los niños? ¿Qué están recibiendo los jóvenes? Horas y horas. Si calculamos. Y por otra parte, ¿cuánto tiempo están recibiendo de Dios? ¿Cuánto tiempo están siendo alimentados bíblicamente? ¿Cuánto tiempo están siendo alimentados espiritualmente? ¿Cuánto tiempo están siendo alimentados sobre el conocimiento de Dios, sobre los atributos de Dios? Que también es súper importante. Entonces, por eso Pablo le exhorta a Timoteo a huir. Huye, Timoteo, de las pasiones juveniles. Huye, joven. Los que estamos aquí, me queda un año de juventud. Huyamos de las pasiones juveniles. ¿Qué significa huir? ¿Qué significan pasiones? Lo vamos a ver. Huir significa darme la media vuelta e irme en sentido contrario. ¿Ya? Significa evitar. Significa no participar de esas cosas. ¿Ya? Y cuando hablamos de pasiones, hablamos de todos aquellos deseos desenfrenados que están dentro de nosotros. ¿Ya? Todos aquellos deseos perversos que están en nuestro corazón, que están dentro de nosotros, que nadie puede ver, pero que están aquí, que nadie puede entender, pero están aquí. Y muchas veces en la juventud, o en el mundo mejor dicho, todas estas pasiones están desenfrenadas. Todas estas cosas están sin control. Están sin control. No sé si usted se puso a ver las aberraciones que hacían cuando se ponían a marchar. Estas marchas, bueno, cualquier marcha, ya había cualquier acto ilícito sexual públicamente. Y está acá en Valparaíso, en Chile, muy cerca. Entonces, cuando hablamos de pasiones juveniles, por supuesto, hablamos de todos aquellos placeres sexuales, hablamos de todas aquellas, digamos, cosas impulsivas que están en nosotros, todas aquellas cosas que quizá como jóvenes somos impulsivos, somos un poco arrebatados, violentos en algunos casos. Y Pablo dice, huye de todas aquellas cosas. Huye y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿A qué se le viene a la mente cuando hablamos de una pasión o un deseo perverso en nuestros corazones? ¿Se le viene alguna palabra a la mente? La Biblia habla mucho de esto. Concupiscencia. Y de esto vamos a hablar. Santiago 1, del 12 al 15. La concupiscencia, hermano, es asociado a un deseo en nuestros corazones, a un deseo perverso dentro de nosotros. ¿Está solamente en los jóvenes? No. Está en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. La diferencia con el joven es que recién está entrando de alguna manera a la batalla, a la lucha. Pero muchas veces nosotros como adultos nos ponemos muy severos, y vemos al joven como el joven de las pasiones desenfrenadas y que lo hace público, porque es joven y no le importa, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia del joven y yo? Que yo tengo las mismas pasiones que él y quizás yo lo hago en secreto, que es peor, ¿o no? Entonces tanto el joven como el adulto, como el anciano,
tenemos exactamente las mismas responsabilidades o es la misma exhortación. Huir. El concepto de concupiscencia es asociado con un deseo apasionado por algo que Dios ha prohibido. ¿Ya? Santiago 1, 12 al 15 dice, bienaventurado el varón que soporta, ¿qué cosa? La tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y esto es importante entenderlo, hermano, la concupiscencia. Y no quiero hablar en términos generales, quiero que se entienda. Cuando hablamos de deseos perversos, estamos hablando de todas aquellas cosas que Dios no quiere en nuestra vida. Estamos hablando de pornografía, estamos hablando de masturbación, estamos hablando de contenido inmoral, estamos hablando de prácticas inmorales, estamos hablando de conversaciones inmorales, estamos hablando de chistes en doble sentido. Abarca todo, absolutamente todo. Mentira, avaricia, codicia, el robar, el matar. Abarca todo, hermano. Porque todo está acá adentro. Todo está acá adentro. Pero el texto detalla cómo se realiza este proceso, digamos, de maldad dentro de nosotros, que muchas veces está brotando, está todos los días. Y muchas veces no nos damos ni cuenta. Muchas veces no nos damos ni cuenta. Pero la tentación, hermano, está. La tentación está. No sé si usted ha sido tentado alguna vez. ¿Sí o no? Yo he sido tentado muchas veces. ¿Usted también? Todos somos tentados, hermano. Cada uno de nosotros es tentado por el pecado. Y quiero dejar algo en claro. El diablo no nos obliga a pecar. De hecho, ni siquiera fue nombrado ahí. No sé si usted se dio cuenta. Así que si caímos o pecamos, no le echemos la culpa a él. No le echemos la culpa a él. Si yo pequé, fue porque mi deseo era hacerlo. Y mi deseo, en mi voluntad, en vez de huir, como dice Pablo, lo tomé. Lo consumé y pequé y morí. ¿Dónde está el diablo en eso? ¿No? El pecado nos seduce, nos arrastra. Dice el texto original, nos arrastra. Yo quiero ir para allá, Dios me dice, ve para allá, el pecado está allá. Y quiero ir, pero me arrastra. Ese es el sentido que le quiere dar el texto. Pero Pablo igual dice, huye. No dice, déjate llevar. Huye. Pelea. Pablo fue el que más habló de la batalla. De la carne, del espíritu, de las pasiones de la carne, del fruto del espíritu. Porque él entendía. Él entendía la lucha. Y muchas veces nosotros, hermanos, debemos tomar esa lucha y no dejarnos llevar por la corriente, por la presión, sino que luchar, resistir y huir. Pero quiero dejar algo en claro y le hago una pregunta. ¿Es pecado ser tentado? No. Cuando yo estoy siendo tentado, no es pecado. Vamos a leer un texto. Mateo 4:1. Jesús fue tentado en todo, dice la Escritura, pero no pecó. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fue tentado. Pero sabemos que él no pecó.
porque llevó una vida perfecta, una vida santa, una vida en justicia. Pero nosotros somos tentados de la misma manera. Y no somos Jesús. Y caemos y tropezamos con la misma piedra todos los días. Hay una lucha, hermano. Hay tentaciones, hay batallas que nuestros jóvenes están expuestos. Cada uno de nosotros está expuesto a eso. Y la escritura es muy clara en cuanto a estas cosas. Y siempre se nos exhorta a resistir. Siempre se nos exhorta a buscar al Señor. Siempre se nos exhorta a perseverar en la oración. Siempre se nos exhorta a buscar la voluntad del Señor. No a dejarnos llevar. No a participar de esas cosas. Y vuelvo a decir, para un joven es difícil. Si para nosotros que ya quizás estamos más grandes, es difícil, imagínense para un joven que debe estudiar. Y en la universidad, usted sabe qué pasa en la universidad. Que debe trabajar muchas veces. Que tiene quizá amigos mundanos. Y a eso sumarle todo lo que el mundo ofrece. Hermanos, si hoy en día ni siquiera caminar por la calle es bueno. Uno va al mall y ve tiendas de ropa interior, tanto de hombre y de mujer. ¿Y qué piensa uno en esos casos? Ve hombres musculosos como de 2 metros y uno queda... Ve mujeres semidesnudas. Entienda. ¿Qué hace uno en esos casos? El mundo está totalmente pervertido y quiere pervertir hasta el más pequeño y va a hacer todo lo posible para hacerlo. Uno se ríe. Pero si vemos las cosas a la luz de este texto, de las concupiscencias, de las tentaciones, yo no quiero ir al mall. Quiero quedarme en casa, tranquilo. Pero pasa, hermano, pasa. Imagínense un joven que está fuera todo el día, trabajando, estudiando. Y cuando llega a casa, no le hablamos del Señor. Vuelvo a decir, hay tareas. Hay tareas que están dirigidas a la familia entera. El tema de la familia no está, digamos, aparte de esto. Está involucrado. Hay responsabilidades que como padres se deben realizar. Y hermano, es cosa de hablar con algún joven. No es sencillo. No es fácil ser joven. Y sé que usted lo va a entender porque también fue joven en algún momento. No es fácil. Uno se cierra. No quiere compartir nada. No quiere hablar. No quiero hablarlo contigo porque tú no me vas a entender. ¿Sí o no? Pero en el fondo de nuestro corazón nosotros sabemos porque ya pasamos por eso. Con mayor razón debemos preocuparnos por aquellos que están recién comenzando. Con mayor razón acercarnos a ellos y preguntarles. No decirle, oh, ¿cómo estáis? No, estoy preocupado. ¿Qué pasa? Es diferente, hermano. El pecado comienza cuando el deseo perverso o concupiscencia es consumado. En otras palabras, cuando se presenta una tentación y yo en vez de huir en sentido contrario, lo tomo y peco. Ahí se vuelve pecado. La concupiscencia en sí es el pecado, más que la tentación. Tenemos una elección. Podemos rechazarlo o podemos tomarlo. Mateo 4:10 dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, después de haber sido tentado, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él no pecó. Él usó la escritura para defenderse y para huir.
Y usted podría, hermano, usted podría decir, pero era Jesús. ¿Cómo vamos a igualarnos a Jesús si es el varón perfecto? Nosotros estamos aquí y Jesús está pero lejos. Moralmente estaba pero muy lejos de nosotros. Génesis 39, versículos 11 y 12. Un hombre común y corriente, con menos conocimiento que nosotros. Estamos hablando de Génesis, Antiguo Testamento. No tenía a Cristo, no tenía el Nuevo Testamento, no tenía las cosas que tenemos nosotros. No existía la iglesia. Estamos hablando de José. ¿Usted se acuerda de la historia de José? Aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. No, es que era Jesús. Veamos a José. Un ejemplo de lo que debemos hacer, de cómo debemos actuar en medio de una tentación. Estaba José trabajando tranquilo, vino la esposa Potifar, ¿cierto? Y se le insinuó. Y en la casa no había nadie, dice el texto. ¿Qué hizo él? Jugó ahí con el fuego, se puso en el borde, el límite que no debía cruzar, se puso en el borde. No, él huyó, arrancó. ¿Tuvo consecuencias? Injustas, pero tuvo consecuencias. Pero él huyó. Y delante de Dios él estaba bien, estaba tranquilo, estaba en paz, porque había hecho lo correcto. De la misma manera, hermano, nosotros debemos huir. Debemos apartarnos. Debemos arrancar en dirección contraria de todas aquellas cosas que nosotros sabemos que nos hacen mal. Quizá en algunos es la mentira. Quizá en otros es la codicia. Quizá en otros es la pornografía. Quizá en otros es la masturbación. Quizá en otros es la fornicación. Quizá en otros es el adulterio. Quizás en otros es tener ídolos en su corazón. Pero aún así, todos tenemos tentaciones. Todos tenemos deseos en nuestro corazón. Y la exhortación, independiente del tipo de tentación o pecado, es a huir. ¿Se puede huir? Sí se puede huir. No seamos como aquellas personas que nos justificamos y decimos a boca suelta, es que la carne es débil, es que es difícil, es que la carne es débil, y es que la carne es débil, y es que la carne es débil. ¿Y cuándo vamos a huir? ¿Cuándo vamos a obedecer a Dios? ¿Cuándo? Respóndase usted mismo. La razón por la que somos arrastrados, como dice el texto original, arrastrados contra nuestra voluntad muchas veces, por la tentación es que somos seducidos. Y cuando habla de ser seducidos, imagínese usted esta imagen en el mar cuando personas van a pescar y tiran un, ¿cómo se llama? Anzuelo con un gusanito. ¿Ya? Y está el pez tranquilo abajo, tranquilo nadando, y de repente ve a este gusanito moviéndose. ¿Qué hace el pez? Llama la atención. Se siente seducido, se siente atraído. Y cuando está al lado, se lo come. ¿Y qué pasa? Pescado frito, ceviche. De la misma manera, hermano, nosotros somos seducidos y atraídos. Seducidos y atraídos. Por ejemplo, a ver, para dar un ejemplo que se pueda entender. Si yo no tengo problemas con la mentira y me siento atraído o seducido para poder mentir o participar de alguna mentira, para mí va a ser fácil decir no, ¿cierto? Pero si me ponen una tentación que sí me siento atraído y seducido,
Va a ser una lucha, ¿cierto? Y muchas veces el diablo sabe qué tipo de pastel nos gusta, ¿cierto? ¿Cierto? Porque quizá en algunas áreas nosotros somos fuertes, ¿cierto? Pero en otras áreas somos débiles. Y nosotros nos vamos a ser tentados en las partes fuertes. Si no es fácil, vamos a ser tentados en nuestras debilidades. Donde verdaderamente será una tentación, donde verdaderamente seremos seducidos. No quiero ser ese pez. No quiero ser ese pez. Debemos huir. Huir, como dice Pablo, de aquellas pasiones. Ahora Jesús hablaba sobre el mismo tema, pero lo elevó un poco. Cuando hablamos de elevar, es que se vuelve un poquito más complicado. ¿Ya? Jesús dejó en claro que la concupiscencia es pecado. Nuestras pasiones son pecados, aun cuando no las llevemos digamos, al hecho. ¿Se entiende? Mateo 5, 27, 28 dice lo siguiente. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, que estaba diciendo Jesús, estaba citando la ley del Antiguo Testamento, a los que estaban presentes. ¿Oyeron que fue dicho? En la ley del Antiguo Testamento se dijo, no cometerás adulterio. ¿En qué consistía ese adulterio? En estar casados, obviamente, y uno de los dos acostarse con otra persona fuera del matrimonio. Adulterio. Esa era la ley. Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús entendía el verdadero significado de la ley, el verdadero espíritu de la ley, como dice la Escritura, que no era el acto en sí, porque el adulterio no comienza en el acto mismo, sino comienza acá, en el corazón. Jesús dijo, en el corazón comienzan las guerras, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Todas aquellas cosas que son pecado comienzan en el corazón. Y Jesús dice que cuando está en el corazón ya es pecado. Y somos culpables de la misma manera que si hubiésemos realizado el acto. De la misma manera. Jesús sabía que el problema no estaba en cómo nos comportamos, sino que en nuestro corazón. Nuestro corazón, hermano. Joven, en nuestro corazón. Aquí están las luchas. Aquí está el problema. No digamos nosotros mismos que somos buenos, que somos fuertes, que existe gente buena. No hay gente buena. La gente mala, perversa. Aún todos los que estamos acá somos malos, perversos. Nuestros corazones son perversos. El único bueno es Cristo. El único bueno es Dios. Y el único que se merece que digamos que hay alguien bueno es Él. Que nosotros no somos buenos. Y quiero comprobarlo bíblicamente, para que en ningún momento digamos, yo soy bueno. Jeremías 17, del 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermano, nuestro corazón, tu corazón y el corazón de cada joven, el corazón de tu hijito hermoso, de tu hijita hermosa, de tu bebita, es perverso, es malo. Y Jesús apuntaba a ese problema. Muchas veces, hermano, se dice que yo soy bueno porque no ando asesinando, no ando robando en la calle, no ando asaltando un banco, no ando instalando explosivos por la calle. Soy bueno. No.
La Escritura dice lo contrario. Y le creo a la Escritura, le creo al Señor. Proverbios capítulo 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, no es algo que Jesús inventó en su época, es algo que venía desde mucho antes. Pero que ningún fariseo, ningún escriba, aunque se sabía la ley al revés y al derecho, lo entendieron. Para ellos todo era externo, pero siempre fue interno, siempre fue en el corazón. Y Jesús lo repitió, lo enseñó. Y de la misma manera, hermano, nosotros debemos tomar la misma postura de Jesús, de ver el pecado no como algo externo, sino como algo interno que está dentro de nosotros, dentro de ti, dentro de tus hijos, y que necesitan ser perdonados por Dios, que necesitan ser enseñados y exhortados de la misma manera que nosotros. Los jóvenes deben estar acá en la iglesia, deben recibir palabra, deben recibir del Señor, deben recibirlo, que es lo único que los va a salvar, lo único que los va a salvar. Los problemas están en el corazón. La guerra no comienza cuando alguien aprieta un botón y tira un misil, sino en el corazón, en el odio que puede haber en nosotros. Podemos citar otras palabras de Jesús. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás homicidio. Que homicidio, literalmente, quitarle la vida a alguien, ¿cierto? Pero yo digo, Jesús dice, no yo, Jesús digo, yo digo que cualquiera que odie a su hermano, que le diga fatuo a su hermano, ya es culpable del mismo homicidio. Del mismo homicidio. Entonces muchas veces, hermanos, no decimos nada. No decimos nada. Pero internamente, en nuestro corazón, que a Dios no le podemos ocultar absolutamente nada, somos homicidas, somos adúlteros, somos fornicarios, somos mentirosos, somos ladrones. Delante de Dios, no delante de los hombres, no aquí presentes nosotros, que nos vemos bien, nos vemos bonitos. Pero ¿qué hay acá adentro? ¿Qué pasa dentro del corazón? Porque si aplicamos esto delante de Dios, vuelvo a decirlo, somos adúlteros, somos fornicarios, somos mentirosos, somos ladrones y somos culpables de juicio. Tanto nosotros, los adultos, como también los jóvenes. El problema está en el corazón. Pero déjeme decirle, hermano, que la exhortación no termina ahí. Pablo sigue hablando. ¿Ya? Volvamos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Hemos hablado ya de las pasiones, ¿cierto? Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Pablo no solamente está exhortando a los jóvenes, a la juventud, a la iglesia, a huir de las pasiones, a huir de los deseos perversos, a huir de nuestras concupiscencias. Porque si no estaríamos siguiendo un camino sin rumbo, ¿cierto? Y no hay objetivo, no hay propósito en eso. Sino que Pablo nos exhorta, pero también nos dice lo que debemos hacer. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Hermano, sé que es complicado como joven hacer estas cosas. Huir de las pasiones juveniles y llevar una vida santa delante de Dios es complicado, es difícil, no es fácil, no es sencillo. Vuelvo a decir, si para un adulto mayor es difícil, ¿cuánto más para un joven? Pero Pablo dice, huyan de esto, pero sigan estas cosas. Y en eso debemos enfocarnos. Y aquí entra la iglesia.
ayudar en ese aspecto. ¿Qué significa seguir la justicia? ¿Qué es la justicia? Cristo es la justicia de Dios encarnada. Cristo es quien justifica. En Cristo hay justicia, en Cristo hay justificación. Él nos salvó. Él nos declaró justos delante del Padre. Por medio de Cristo, por medio de su sacrificio, nosotros tenemos acceso o entrada al Padre. Pablo dice, huye de estas cosas, pero sigue la justicia, sigue a Cristo. Sigue su sacrificio. Recuerda su sacrificio. Recuerda lo que tuvo que pasar. Recuerda su vida perfecta. Recuerda su vida sin pecado. Recuerda que fue santo y justo acá en la tierra. Recuerda que fue crucificado por ti. Recuerda que sufrió por ti. Recuerda que oró y lloró por ti. Recuerda que fue torturado. Recuerda que fue castigado. Recuerda que su sangre preciosa fue derramada. Recuerda que tuvo sed. Le dieron vinagre. Recuerda que lo humillaron, que se burlaron de él. Recuerda esas cosas. Sigue la justicia. Esa es la justicia de Dios. Joven, sigue la justicia. Sigue a Cristo. Aparte de la justicia, somos exhortados a seguir la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué podemos decir en cuanto a la fe? La palabra dice que Jesús, Cristo, es el autor y consumador de la fe. ¿Ya? Si podemos creer en Cristo, si podemos creer en Dios, es porque Él ha puesto esa fe en nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto espiritualmente? Nada, porque está muerto. Cristo, Dios, nos dio esa fe con la que hoy podemos decir creo en Dios. Joven, sigue la fe. Fortalece tu fe. Acércate al Señor. Confía en Él todos los días. Confía en Cristo todos los días. Y vas a estar siguiendo la fe. También habla del amor. Y todo apunta a Cristo. Todo apunta a Cristo. Debo huir de estas pasiones juveniles y debo seguir a Cristo. Su ejemplo de amor sacrificial. Su ejemplo de amor incondicional. Que nosotros siendo absolutamente nadie, siendo culpables delante de Dios, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por amor, dice la Escritura. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Ese amor hay que seguir, ese amor incondicional, ese amor entrañable, que solamente proviene de Dios. Un amor que no espera nada a cambio. Un amor que es misericordioso. Un amor que reaccionó a nuestra miseria. El amor de Cristo, como decía la canción, más grande, más ancho, más alto que cualquier cosa que pueda haber en este mundo. Y finalmente seguir la paz. La paz. Si hay algo de lo cual nosotros podemos estar contentos, felices, gozosos, es de poder estar en paz con Dios. Y eso fue solamente por medio de Cristo, por medio de su justicia, por medio de su fe, por medio de su amor. Ahora tenemos paz con Dios. Joven, si has creído, si has buscado al Señor, si te has arrepentido, ahora tienes paz, estás reconciliado con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Dios es tu amigo. Dios va a estar contigo. Dios te va a ayudar, Dios te va a escuchar. Cuando tengas tus problemas, cuando tengas tus batallas, cuando tengas tus luchas, cuando te sientas solo, cuando todos te ignoren, cuando todos te abandonen,
Él va a estar contigo. Él va a estar contigo. Y prefiero decir eso a decir aquí que vamos a estar siempre los unos para los otros. Te voy a fallar. Te voy a fallar. Te voy a fallar. Pero Cristo no te va a fallar. Dios no te va a fallar. Nosotros nos vamos a dormir, ¿cierto? Y Dios sigue obrando, sigue haciendo las cosas. Pero eso es por medio de que estamos reconciliados con Él. Ya no somos su enemigo. Ya no nos espera una ira sobre nosotros. Somos su amigo. Somos adoptados también, como decía la canción. Somos sus hijos adoptados. Nos va a escuchar si nos acercamos a Él. Nos va a atender, nos va a ayudar, nos va a suplir nuestras necesidades. Pero muchas veces, hermano, las necesidades en los jóvenes, sobre todo, no son del todo materiales, sino que son en el corazón, son espirituales, son internas. Y eso requiere oración, requiere apoyo, requiere ayuda, requiere todo lo que nosotros podamos hacer para ayudar a ese joven. Porque muchas veces los vemos como casos perdidos. Déjalo, déjalo. Pero no. Tiene las mismas luchas que yo, tiene las mismas luchas que tú, tiene las mismas preocupaciones que tú. La diferencia es que a ti alguien te está guiando, alguien te ha enseñado, pero a él no. ¿Quién le va a enseñar? ¿Quién lo va a guiar? ¿Quién lo va a acercar? Hermano, no estamos tan alejados de comportarnos como un joven. Muchas veces nos burlamos, muchas veces lo juzgamos severamente. Tú te comportas así, así, así. Pero nosotros como adultos muchas veces nos comportamos de la misma manera. Como dijimos en un principio, esas mismas pasiones que tiene el joven, yo las voy arrastrando toda mi vida. Voy a cumplir 30, pero quizá a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, a los 100 años, voy a tener las mismas pasiones, las mismas luchas que el joven de 15 o 20. Las mismas luchas. Ser anciano no me hace mejor que el que está recién comenzando la carrera. No me hace mejor. Y el joven tampoco es mejor que el que ya va en la final del mundial. Nadie es mejor que otro. Todos estamos en la misma carrera. Todos estamos en la misma lucha. Pero la exhortación es a ayudarnos unos a otros, a apoyarnos unos a otros, a orar los unos por los otros. Y hoy la exhortación es a orar por los jóvenes, a orar por la juventud, tanto los que están dentro de la iglesia, pero los que están afuera también. Los que están en el mundo, perdidos. Los que están aquí sentados, los que deberían estar aquí sentados también. Orar por todos aquellos porque lo necesitan. Y esto nos aplica a todos, que estemos aquí presentes, no nos garantiza que seamos perfectos o santos. Al contrario, lo que decíamos en un principio, estamos aquí porque somos débiles y necesitamos de Cristo. El joven también necesita de Cristo. También necesita de Cristo. Y hay que enseñarle con todo el amor, con toda la paciencia que le doy a otro hermano. Debemos seguir a Cristo como nuestra verdadera justicia, nuestra verdadera fe, nuestro verdadero amor y nuestra verdadera paz. Finalmente, vamos a aterrizar un poco el tema. ¿Cómo podemos llevar una vida donde huyamos de las pasiones y al mismo tiempo seguir a Cristo? Y la respuesta está en el mismo versículo.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y aquí está. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué significa eso? Básicamente, rodearse de personas que invoquen el nombre del Señor. En otras palabras, rodearse de creyentes, rodearse de personas que te edifiquen, rodearse de personas que te exhorten, que te enseñen, que te escuchen y que te den un consejo bíblico. Rodearse de personas que puedan orar por ti. Rodearse de personas que sean de edificación. ¿Cierto? ¿Estoy hablando en otro idioma o existen ese tipo de creyentes? ¿Existen ese tipo de personas? Personas que edifiquen y no destruyan. Personas que impongan manos y no ignoren. Personas que escuchen y que no solamente hablen. Personas que estén dispuestas a ayudar. El texto dice que con los que de corazón puro invocan al Señor, haciendo alusión obviamente a los creyentes, a la iglesia, a todos aquellos que creemos en el Señor, a todos aquellos que decimos públicamente que somos creyentes y que creemos en Dios. De aquellos debemos rodearnos. Joven, de aquellos rodéate, de aquellos que te edifiquen, de aquellos que te ayuden a ser mejor creyente, de aquellos que puedan escucharte, darte la mano, un abrazo, orar por ti, entenderte, apoyarte, caminar contigo. No es un trabajo fácil, no es un trabajo de simplemente saludarlo el día domingo, es un trabajo. Lo importante es rodearnos de personas que nos ayuden, hermano. Y creo que esto aplica para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros, rodearnos de personas que nos estén recordando todos los días lo bueno que es el Señor, lo bueno que es cantarle, lo bueno que es orar, lo misericordioso que es el Señor. De esas personas debemos rodearnos. Quizá uno que está más grande ya está un poco resuelto y creo que uno siempre dice que uno tiene amigos contados con una mano. Pero en la juventud hay más amistades, en la juventud hay más conocidos. ¿Por qué? Porque uno salió hace poco del colegio o salió hace poco de la universidad y el círculo es más grande, pero no todos son creyentes. Primera de Corintios 15:33 dice lo siguiente: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué significa esto? Que el tipo de personas de las cuales nosotros nos rodeamos nos van a influenciar, sea para bien o sea para mal. Si mi círculo de amigos es un círculo mundano, que hablan todo el tiempo de sexo, de drogas, por poner un ejemplo, de fútbol y de muchas otras cosas que son vanas, me van a influenciar. Quizá yo voy a ir, no, me los voy a ganar para el Señor. Y me pongo ahí al medio de ellos. Un día, una semana, un mes, 3 meses, dejo de ir a la iglesia, dejo de orar. Un año, me alejo de Dios, me peleo con mis papás, me voy de la casa, 2 años, 3 años, 4 años. Después me transformo en un hijo pródigo. Y muchas veces, hermano, pasa eso. Muchas veces nos dejamos influenciar por aquellas amistades o conversaciones que corrompen. Conversaciones que corrompen. Cuando la realidad es que debemos rodearnos, como dice el texto en 2 de Timoteo, de personas que nos edifiquen, de personas que nos ayuden a huir, a resistir, a orar, a buscar a Dios, no a otras cosas. Entonces, acá hay una doble exhortación. Primero para los jóvenes, de buscar amistades creyentes,
amistades cristianas, amistades que los ayuden en las cosas espirituales, que lo ayuden en la oración, que lo ayuden en aquellas cosas que son importantes. Y por otro lado, como iglesia, tenemos la tarea no de excluir al joven simplemente por ser joven, no menospreciarlo por ser joven, no ignorarlo por ser joven, sino incluirlo, tomarlo, ven, no te quedes ahí, ven, integrarlo a la iglesia, así como integramos a cualquier persona que entra por esa puerta, también a los jóvenes. Y les digo más, llevamos 7 años de iglesia y en 7 años los jóvenes se han sentido solos en esta iglesia. Tiene una tarea, tiene una gran tarea con los jóvenes. Finalmente, hermano, ¿qué debemos hacer? Huir de las pasiones juveniles, o mejor dicho, huir de las pasiones, de las concupiscencias, de aquellas cosas que están acá, no fuera, acá. ¿Y qué debemos seguir? Eran 4 cosas: la justicia, la fe, el amor y la paz. Sigue eso, enfócate en eso. Al hacer eso, vas a estar huyendo automáticamente. Hermano, el Señor es bueno. El Señor ayuda a todo aquel que lo pide. El Señor está dispuesto a escucharnos. Quizá, no sé, me da vergüenza hablar con algún hermano, exponerle cómo me siento, pero con Dios no debería darte vergüenza. Porque Él conoce tu corazón, conoce tu vida, conoce tus deseos, conoce lo malo que es tu corazón. Y mi corazón también. El Señor es bueno. Él nos va a ayudar. El único que nos va a ayudar verdaderamente. El único que nos va a extender su brazo en ayuda. El único que no va a salir corriendo y le va a contar a los demás. Él es mi ayuda. Él es mi roca. Pero le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por esta palabra y por los jóvenes presentes también. Amén. Vamos a orar para entregar este mensaje al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu exhortación. Gracias, Padre, porque tu corrección, tu palabra, tu instrucción para cada uno de nosotros, Señor, es de gozo, es buena, Señor. Agradecemos por esta instancia de poder estar, Señor, en torno a tu palabra, en torno a cantarte, en torno a dirigirnos a ti en oración, Señor. Le damos gracias, Padre, y pedimos que usted nos pueda ayudar, Señor, desde nuestros corazones, con nuestras concupiscencias, con nuestros deseos, Señor, que usted pueda poner en nosotros la actitud que tuvo José de huir, Señor, al pecado, de huir de la tentación, de huir de aquellas cosas que son perversas y que no nos edifican, Señor. Y también pone en nosotros la justicia, la fe, el amor, la paz, Señor, que le pertenecen a Cristo. Ponerla en nosotros, Señor, para poder seguir aquellas cosas, para buscar aquellas cosas, para enfocarnos, Señor, en lo que tú dices que es bueno, Señor, en lo que tú dices que nos edificas, Padre. Gracias le damos, Señor, y oramos, Señor, en esta hora como iglesia, por los jóvenes, oramos por sus vidas, oramos, Padre, por todas aquellas cosas a las que ellos están expuestos, Señor. Oramos para que usted los pueda fortalecer, usted los pueda levantar, Señor, que usted pueda obrar en cada una de sus vidas, Señor. Que usted, Señor, pueda estar presente, ayudando a cada uno, Señor. Oramos por ellos, por aquellos que están presentes, por aquellos que no han venido, Señor. Y oramos por cada joven en este mundo, Señor, que necesita de ti, necesita ser salvado, que necesitan ser perdonados, Señor, que necesitan ser limpiados de toda maldad, de toda iniquidad, Señor. Hay mucha juventud perdida, Señor. Hay muchos jóvenes, hay muchos hombres, mujeres, jóvenes, Señor, que no están contigo, Señor.
que están apartados, que están en tinieblas, Señor, pero nos compadecemos en esta hora, Señor, y oramos por cada uno de ellos, Señor, para que usted pueda abrir los ojos, usted pueda llevar la palabra, llevar la salvación a cada una de sus vidas, Señor. Oramos por ello, Padre, y le damos todas las gracias, Señor, y le rendimos toda honra, toda adoración a usted, Señor, por medio de Cristo. Amén, amén y amén.